Hola amigos, la mayoría de protagonistas de las películas más famosas de la historia aparecieron hace mucho tiempo y tienen una historia muy rica. La pasión humana por todo lo sobrenatural y superpoderoso nació hace mucho tiempo, y la gente trató de realizar estas ideas, a pesar de no tener ciertas habilidades ni tecnologías especiales. Por supuesto, se esforzaron mucho e hicieron todo lo posible, pero las películas de superhéroes de hace 40 años no son nada espectaculares hoy en día, e incluso son un poco ridículas. Hoy te mostraremos cómo han evolucionado los gráficos por ordenador y nuestros personajes favoritos en las últimas décadas. ¡Adelante! Hulk. Por primera vez, el mundo conoció al Gigante Verde en 1962. Fue entonces cuando Hulk apareció por primera vez en un cómic llamado The Incredible Hulk. Durante casi 20 años existió solo en el papel, hasta que finalmente cobró vida en una serie de televisión mostrada entre 1977 y 1982, y luego entre 1988 y 1990. El papel del primer Hulk fue interpretado por el actor Lou Ferrigno, y durante el proceso de filmación tuvo que volver a nacer casi literalmente. El hombre era cubierto con pintura verde y, para hacerlo más creíble, usaba lentes de contacto de color verde pálido en sus ojos. El trabajo de Lou no era fácil, porque todos estos años tenía que mantenerse constantemente en una forma física increíble. Para el año 2003, cuando finalmente salió la primera película, Hulk ganó peso y aumentó de tamaño, ya que para crear el nuevo héroe, finalmente se comenzaron a usar gráficos por ordenador. Fueron agregados a la película en el último momento, y por lo tanto, los actores tuvieron que interactuar con espacios vacíos en varias escenas. Al final, para que el trabajo no fuera tan difícil, se usó una figura de cartón en lugar del futuro Hulk, pero esto apenas ayudó. Durante el rodaje de la película The Incredible Hulk, que se lanzó en 2008, Hulk fue creado usando la tecnología de Motion Capture, la misma que se sigue usando hoy en día. En este caso, el actor se pone un traje especial con sensores, y los movimientos y las poses de las personas son registradas por las cámaras. Más tarde, todos estos datos se utilizan para crear un modelo tridimensional con el que se crea la animación del personaje. Incluso las expresiones faciales se registran de esta manera, por lo que la cara de Hulk de 2003 parece sin vida, mientras que el Hulk moderno se comporta como un ser vivo. Iron Man. Aunque la primera aparición de Iron Man en los cómics tuvo lugar en 1963, por primera vez fue mostrado en las pantallas en... Probablemente pienses que en Los Vengadores de los 70. Internet está lleno de información sobre este tema, e incluso hay algunas tomas divertidas. Por desgracia, este hombre con un traje parecido a una lata no es Tony Stark, y el vídeo no es de los antiguos Vengadores. De hecho, el personaje de lata se llama Exo-Man, y no tiene nada que ver con Stark. Iron Man apareció en las grandes pantallas en 2008, en la película con Robert Downey Jr. en el papel principal. Si esa fue la primera aparición de Tony Stark en el cine. Tony creó su primera armadura, Mark I, especialmente con materiales desechables. Para hacerlo lo más realista posible, crearon una versión real de la armadura, hecha de metal y plástico, cuyo peso total era de 41 kilogramos. Pero los siguientes trajes que Tony desarrolló, usando las altas tecnologías que tenía a la mano, fueron creados con gráficos por ordenador. Robert Downey Jr., al igual que Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, usó un traje de mock-up que se usa para Motion Capture. Spider-Man.
Spider-Man apareció por primera vez en televisión en 1977, en una película, que además era el piloto de la serie de televisión The Amazing Spider-Man. Esta serie fue mostrada entre 1977 y 1979. El papel de Peter Parker fue interpretado por Nicholas Hammond, pero él mismo no realizó las complicadas acrobacias. En cambio, un doble se vistió con el traje de Spider-Man. Y como bien sabes, el poder especial de este superhéroe es su capacidad de trepar por el techo y las paredes. Para demostrar las increíbles habilidades del superhéroe, el doble era levantado hasta el techo y las paredes utilizando un sofisticado sistema de cables ocultos. La escena corta en la que Spider-Man se trasladó de un edificio a otro en telaraña se filmó durante 2 días. El coste fue tan alto y la escena fue tan peligrosa que se usaron varias cámaras para grabar desde diferentes ángulos, y luego se usaron las mismas imágenes en todos los episodios. En la película Spider-Man de 2002, Tobey Maguire llevaba un traje especialmente diseñado para él, que se animó usando detalles agregados por ordenador. En las difíciles escenas de vuelo sobre la ciudad, simplemente usaron un modelo dibujado. Para la película The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield realizó trucos en un traje de mock-up, por lo que sus movimientos se combinaron con el traje de la araña. Un programa especial editó cada fotograma, dando al modelo de araña final una posición correcta en términos de gravedad y resaltando los músculos para un mejor efecto. En las películas de Marvel, Tom Holland realiza la mayoría de sus acrobacias por su cuenta con un traje especial. Sube paredes y se eleva en el aire suspendido de los cables, que luego se retiran por ordenador. El mismo Tom dice que realizó solo la parte de los trucos que eran posibles para el cuerpo humano, pero la parte fantástica de Spider-Man fue dibujada. Batman. El primer Batman apareció en televisión en 1943, en una serie de películas en blanco y negro de 15 episodios. Es bastante gracioso ver estas imágenes hoy en día, cuando sabemos lo genial que se ve el Batman moderno. El presupuesto era muy pequeño, por lo que no había efectos especiales y en lugar del Batmóvil usaron un Cadillac negro. En las siguientes películas, de 1949 y 1966, la situación no mejoró mucho. Sin embargo, en 1989, cuando se estrenó la película de Batman con Michael Keaton, los gráficos aún no habían dado un gran salto. Sin embargo, los artistas y decoradores gastaron una enorme cantidad de tiempo trabajando en la ciudad, el vestuario, el Batmóvil y otros detalles. Por ejemplo, para crear el disfraz de Batman gastaron $250.000. En las películas posteriores se preocuparon menos por los gráficos y más por la elaboración de detalles. Por ejemplo, para crear el ejército de pingüinos, para la película Batman Returns, se utilizaron pingüinos vivos y muñecos robóticos especiales. Christopher Nolan, en su trilogía, también trató de evitar los efectos especiales donde fuera posible. Especialmente para las películas se crearon sofisticados y elaborados modelos de trajes y batmóviles, y para la mayoría de las explosiones se usaron vehículos de verdad. Al crear las películas, la idea era que los efectos especiales no fueran la columna vertebral del proyecto, sino simplemente una ayuda. Godzilla. La primera película de Godzilla fue estrenada por los japoneses en 1954. Claramente no usaba ninguna clase de efectos especiales. Los actores usaban trajes voluminosos y eran filmados en un pabellón, rodeados de pequeños modelos de edificios y árboles para crear la ilusión de que Godzilla tenía una altura extraordinaria. En los siguientes 20 años se lanzaron 14 películas más en Japón, la mayoría de ellas a color, pero Godzilla, al igual que sus gigantes rivales, era interpretado por actores en trajes o por muñecos. Los actores tenían que trabajar en condiciones infernales, ya que los trajes pesaban casi 100 kilogramos, y no solo era difícil moverse en ellos, sino también respirar. En la década de 1970, los primeros efectos especiales comenzaron a aparecer. Godzilla lanza fuego de una manera poco realista, y sus oponentes lanzan chispas y derraman sangre falsa.
En este punto los trajes seguían siendo incómodos, pero al menos no eran tan pesados como antes. En la serie de películas lanzadas entre 1984 y 1995, Godzilla seguía siendo un hombre disfrazado, pero desde el año 2000 se utilizan efectos gráficos independientes, ya que antes los gráficos por ordenador tenían que combinarse con los efectos en vivo, y la tecnología de captura por movimiento permitió crear completamente al gigante monstruo mutante por primera vez en la película Godzilla Resurgence, lanzada en 2016. Tortugas Ninja. Los cómics sobre las tortugas ninja aparecieron relativamente recientemente, en 1984, y la primera película con su participación se estrenó después de 6 años, en 1990. Fue titulada Tortugas Ninja, y en esta peli, al igual que en las siguientes 2 entregas, en 1991 y 1993, las animaciones por ordenador brillan por su ausencia. Los personajes principales son interpretados por actores en trajes con máscaras animatrónicas. Después de estas 3 películas encontramos una pausa de varios años. Se realizan nuevas películas, pero son completamente animadas. El equipo de las Tortugas Mutantes regresó a la pantalla grande en 2014. Para la película se utilizan gráficos por ordenador y los actores, en lugar de voluminosos disfraces de tortugas, usan trajes de mock-up. Superman. El mundo descubrió la historia de Superman mucho antes que la historia de Hulk, Spider-Man o Iron Man. En total, durante todo el tiempo de su existencia en la televisión, el superhéroe de Krypton se reencarnó más de 9 veces. La primera película, aún en blanco y negro, fue estrenada en 1948. En ese entonces, Superman no tenía un traje increíble, ni un cuerpo increíble, porque la tecnología para enfatizar los músculos aún no existía. La mayoría de los efectos especiales se realizaba mediante la edición. Por ejemplo, cuando Superman recibe un disparo en la pantalla, no se muestra el arma que está disparando, y obviamente no son balas reales las que golpean el pecho del actor. En 1978, en la pantalla gigante, apareció la primera película a color sobre Superman. El actor Christopher Reeve interpretó el papel principal, al igual que en las siguientes 3 películas que se estrenaron en 1980, 1983 y 1987. Los efectos visuales que se utilizaron en la primera película fueron un gran avance. Muchas escenas fueron filmadas usando chroma key, aunque en lugar de la pantalla verde que usan hoy en día, se utilizó un fondo azul. Para filmar las escenas de despegue y aterrizaje, el actor era suspendido con una grúa a gran altura y luego era movido por el aire, a veces elevándose a una altura de 15 metros. Para las escenas donde Superman estaba volando, usaron técnicas de proyección frontal, cuando la imagen del actor se combinaba con el fondo capturado anteriormente. Los operadores usaron una lente de zoom para crear la ilusión de que el superhéroe se acercaba o se alejaba, y así es como se logró el efecto de vuelo. En 2006 se lanzó la película Superman Returns, para la cual se crearon un total de 1400 efectos visuales, y para la serie de películas protagonizadas por Henry Cavill ya se usaban los gráficos por ordenador más avanzados. Por ejemplo, la película de 2013 incluyó 1500 escenas con efectos visuales. El equipo militar en muchas escenas no es real, sino dibujado. Los residentes del planeta Krypton usaron trajes de mock-up durante el rodaje y sus armaduras se creaban por ordenador. Aquí, al igual que en Spider-Man, los actores y los dobles solo realizaban la parte más simple de los trucos, y luego las imágenes se combinaron con los trucos digitales. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? ¿Tus pensamientos están enfocados en el futuro? ¿Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor? Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!